Situación en Paraná. Facundo, te escuchamos, ahora sí. Totalmente, Fernando, gracias de nuevo. Bueno, ya lo habíamos presentado, el doctor Guillermo Grieve, jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín. Bueno, el dato, doctor, es de un 90.8% de ocupación de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Paraná. ¿Se puede corroborar esto? ¿Se puede actualizar? ¿Cómo le va? Sí. En principio tenemos los datos de toda la provincia en la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva y la filial de la Sociedad Argentina de Entre Ríos. Bueno, este dato ha ido creciendo y se ha mantenido en la semana. Nuestra información es, tenemos el 90% y de esto, de índice ocupacional, inclusive en toda la provincia, epidemiología hablaba de un 80%, los datos nuestros son un poquito más, pero aunque sepamos que hay unidades que tienen el 95% y otros el 75%, siempre tenemos oportunidades y técnicas para ver qué paciente necesita para el tratamiento, el adecuado tratamiento y saber en qué sector. Eso significa que si hay algún paciente que necesita cuidados críticos, muy probablemente nosotros sigamos haciendo el tratamiento en internación general por ese paciente de cuidados críticos. O sea, la población debe saber que toda la sistemática está, que nosotros tenemos un equipo de trabajo en salud que está preparado para toda esta situación y en la provincia también. El índice de ocupación ha ido aumentando en las unidades porque no se olviden que nosotros tratamos también las otras patologías. Nosotros tenemos 12 pacientes en la guardia, 16 en terapia y 60 pacientes en planta, pero este índice que pasó del 35% de pacientes COVID al 60% hoy está en el 70%. ¿Y esto qué significa? Que cada 3 pacientes, 2 tienen COVID. O sea, ha ido incrementándose el número de pacientes COVID, que es lo que queremos frenar o por lo menos que haya una meseta. Y ojalá esa meseta se produzca la primera quincena de junio, que es lo que queremos, para que después ver si se puede producir un descenso. Va a depender de cuánto bien hagamos como sociedad las cosas. Vuelvo a recordar que las medidas son muy importantes que las cumplamos todos, absolutamente todos, y cuanto menos contagio vamos a tener, menos casos moderados hay, menos casos severos hay y menos casos críticos, que son de los que estamos hablando, moderados y críticos internados. Esta meseta que se espera para la primera quincena de junio sería producto de estas restricciones a la circulación que se producen desde hace 2 semanas. Eso básicamente. Por otra parte, esta situación que estamos viviendo ahora tiene que ver seguramente con que mayo fue, en números de contagios, el peor mes para el país desde que empezó la pandemia. Sí, nuestra situación es muy parecida a la que teníamos en agosto o septiembre del año pasado. A partir de octubre comenzaron a estabilizarse, después en noviembre bajaron y en diciembre bajaron. Esta presentación de casos que ya vimos fue incrementándose primera, segunda, tercera y cuarta semana de mayo. Vamos a ver, hoy empieza la primera de junio y cómo se comporta, para lo cual vamos a hacer todo lo posible para que haya una meseta y no un ascenso. Sabemos que todavía el descenso no se va a producir. Se necesita un ciclo mínimamente de 14 días en una meseta estable para luego producir el descenso. Nos da la impresión de que esto, vamos a ver, en los últimos días nos dio esa impresión. Vamos a ver qué es lo que pasa de acá al fin de semana. Vuelvo a recordar, la sociedad es muy importante que sepa que los cuidados deben ser extremos en este periodo, por lo menos todo junio y todo julio. Después había otro dato que nos pareció relevante, que habla de la edad promedio de la gente que necesita ser internada en terapia intensiva, que ha disminuido en relación a la primera ola, que al día de hoy es de alrededor de 52 años de edad. ¿Esto es así? Estas nuevas cepas mutantes, que son la Manaus, la Britania y la Andina, tienen características especiales. Una de ellas es la mayor transmisibilidad. Y en esto tienen que ver mucho los jóvenes. Los jóvenes no hubo un comportamiento adecuado en los adolescentes y adultos jóvenes y esto es lo que exigimos que se produzca en este momento. Mayor transmisibilidad significa mayor número de pacientes. Pero ojo, que la evolución de la clínica y la patología y la insuficiencia respiratoria se ha cortado a la mitad. Nosotros la teníamos al día 10 o 12 y hoy la estamos teniendo entre el día 6 y 8. Y lo segundo, que estas cepas producen invasión en pacientes más jóvenes. El año pasado nosotros tuvimos un promedio de 74 años, hasta el 31 de julio. Cuando comienza el ascenso de casos en el mes de abril, bajó drásticamente a 55. Hoy estamos en 49 años, o sea, tenemos pacientes de 35, 40, 45 y 55 años. Esto significa mayor transmisibilidad, mayor agresividad, más precozmente y pacientes más jóvenes. Por eso exige más cuidado. Facundo, ¿Cómo se está trabajando para
Sí, Fernando, te escucho. Puedo transmitir tu pregunta. Brevemente, porque me parece un punto importante lo que acaba de decir allí Grieve. Habló de la variante de Manaos de Reino Unido, pero también habló de la andina. Hasta el momento no teníamos información que la variante andina pueda presentarse en la provincia de Entre Ríos, específicamente si él tiene información en torno a ese punto. Se sabía que en la provincia de Entre Ríos está la cepa Manaos, la Britania, y usted hizo mención a la cepa andina. ¿Es fehaciente? ¿Esto ya se puede comprobar que está circulando en la provincia? Sabemos que en la Argentina está confirmado, y en la medida que vino la Manaos y la Britania, también la andina. Las características son semejantes. En Entre Ríos todavía no está confirmado. En Entre Ríos no está confirmado, sí la Manaos sí tuvimos nosotros acá en Paraná y hubo en Concordia, esto es certificado. Pero de todas maneras, digamos, las medidas son fundamentales, pero saber que el plan de vacunación en ascenso, que es fundamental para el tratamiento de esta pandemia, cubre estas cepas. Si bien hay alguna duda de la cepa sudafricana y de la India, no hay dudas con respecto a las cepas que nombramos. O sea que un adecuado plan de vacunación va a acortar los tiempos de esta pandemia para que tengamos una inmunización de la sociedad lo más rápidamente posible, ¿no? Bien, la última entonces, doctor, agradeciendo muchísimo su tiempo, cómo se está trabajando para mejorar la situación de las personas que ingresan a las unidades de terapia intensiva. Bueno, uno tiene que aprender a través del tiempo. Nosotros tuvimos un protocolo de tratamiento el año pasado donde todavía no había trabajos multicéntricos que nos decían qué podíamos hacer, de qué manera y la respuesta que podíamos llegar a tener. Hoy algunas cosas las tenemos con mayor certeza. Hacer el mayor número de PCRs para que identifiquemos dónde están los grupos. Eso es la identificación. Segundo, la identificación del paciente clínicamente que está progresando para tomarlo lo más precozmente posible. La oxigenoterapia a bajo flujo con la colocación en pronovigil, porque de esa manera mejoramos la perfusión y la ventilación y esto evita que las imágenes en vidrio esmerilado se consoliden, que es lo que produce insuficiencia respiratoria, lo más precozmente posible. Identificar estos pacientes para comenzar con el protocolo de Oxford con dexametasona. Todo lo que te estoy diciendo está comprobado por la literatura que nos sirve. Un número de pacientes va a responder que tienen factores de riesgo más precozmente al plasma de paciente convaleciente. O sea, dentro de los 3 primeros días. Antes usábamos a los 10 primeros días. Estamos frente a ustedes para decirle a la comunidad que necesitamos que las personas que han tenido COVID vayan a donar plasma, porque no tenemos el plasma suficiente para hacerlo y hoy sabemos fehacientemente que el plasma disminuye el 50% de la mortalidad. Entonces, no solamente beneficiamos a la persona para que no agrave su situación, sino beneficiamos a todo el plan de salud para que haya menos pacientes internados, realizando a estos pacientes con factores de riesgo el plasma lo más precozmente posible. Estos pacientes, y lo hemos comunicado al Ministerio y a la Secretaría, que colocamos en alto flujo de oxígeno. Al principio dijimos bajo flujo, alto flujo de oxígeno. Nosotros actuamos precozmente junto con el pronovigil para evitar que progrese esta patología e ingresen en respirador aproximadamente el 50%. Y aquellos pacientes que a pesar de todo el tratamiento han avanzado, terminan en asistencia mecánica. Pero fíjate vos que hoy ya sabemos muchas terapéuticas con certeza, pero que se basan en la identificación precoz, en actuar lo más rápidamente posible con cada uno de los niveles terapéuticos, en la guardia, en cuidados críticos, en terapia intensiva. Doctor, ha sido muy amable y muy claro como siempre. Buenas noches a todos. A cuidarse. Sí, señor, claro que sí, a cuidarse, ¿eh? Esa es la consigna, es importante, bueno, por esto de la preocupación que existe en relación a cuánto ha subido la demanda de camas en unidades de terapia intensiva. Era la palabra del doctor Guillermo Grieve, Fer. Gracias, Facundo, por toda la información y muy claros los conceptos desde allí. Exactamente, bueno, muchas gracias. Hasta luego.